¿Quién es el padre Andereggen? Pues es el que está aquí en frente. El padre Andereggen es presbítero diocesano de la diócesis de Buenos Aires en Argentina. Doctor en filosofía y teología por la Universidad Gregoriana de Roma y también por la Universidad de Buenos Aires, la Católica. Presidente de la Sociedad Tomista Argentina. El año pasado fue elegido como presidente de la Sociedad Tomista Argentina, que es muy importante para todo lo que es Latinoamérica. Siempre se ha distinguido a Argentina en toda la parte de ser líder en los estudios, sea filosóficos, sea teológicos, ¿no? Y también de psicología. La buena y la no tan buena. Pero sí, Argentina quizás es uno de los países, si no el que más, con mayor vida intelectual desde hace mucho tiempo. Entonces, es un centro de intelectualidad importante para toda Latinoamérica. Después, el padre también es miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. En pocas palabras, el padre es de los más importantes conocedores del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como han dicho los papas, la Iglesia a lo largo de los siglos, desde el siglo XIII, es la gran lumbrera de la Iglesia, es la luz de las naciones y la ha adoptado su filosofía y teología de la Iglesia como propia. El Concilio Vaticano II está plagado de citas y referencias a Santo Tomás de Aquino. Tristemente, los seminarios, los curas, nos vamos por las modas y sí, sabemos de otros autores, pero no conocemos la base. Un verdadero pensamiento metafísico, serio, ¿no? Como es el de Santo Tomás de Aquino. El padre, gracias a Dios, es un gran tomista y es un gran divulgador del pensamiento tomista. De hecho, ahora va a ser un congreso en Buenos Aires, en la Católica, que se llama, ¿verdad?, La riqueza de Santo Tomás de Aquino y la verdadera religión según las enseñanzas de este gran santo. El padre es también profesor, también es fundador y presidente del Instituto Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. Porque el padre no solo tiene la parte filosófica y teológica como tal, sino también muy al servicio, ambas, de la espiritualidad católica. Es un gran experto de la mística católica, pero de los verdaderos místicos, no los que hacen un libro hoy y mañana otro, o prestan nombres, de los cuales están llenos en sus libros los seminarios, las casas religiosas, muchas de nuestras casas. Pero no conocemos a los verdaderos místicos. Conocemos ciertos autores muy superficiales en su espiritualidad, pero no conocemos a su verdadero cruz. Juan Teresa, Juan Teresita, o Isabel de la Trinidad, Juan Francisco de Sales, o San Ignacio de Loyola. Entonces, el padre también ha dedicado mucho de sus fuerzas intelectuales y espirituales a dar a conocer la verdadera mística católica por todo el mundo. Es profesor en la Universidad Gregoriana de Filosofía y Teología desde hace casi 40 años, aunque se ve muy joven, ¿no? Pero casi 40 años en la Gregoriana. Profesor en nuestro Ateneo Regina Apostolorum en Roma, en Filosofía y Teología, y también en la Facultad de Psicología, desde hace casi 30 años. Preocupado por purificar y sanear la psicología moderna, y la psicoterapia, que se desprende de ella, también ha constituido una red de psicólogos católicos muy importantes en Argentina, en Brasil, en España, en Italia. Estamos comenzando a conformar esa red en México y en otros países, para que los que tengan tanto la carrera de psicología o el interés, ¿no?, en estos campos de la psicología y la psicoterapia, pues también nos ayuden a conformar esa red en México. Es muy importante que nos apoyemos con sana doctrina y refundar, si fuera necesario, la psicología y la psicoterapia. Es urgente, porque hoy todo el mundo va al psicólogo, no van a la confesión, pero sí van al psicólogo. Después, el padre pues, ha dirigido innumerables tesis de filosofía, teología y psicología, y también es conferencista en muchísimos congresos a nivel internacional.
Y finalmente el Padre es un gran Padre espiritual, director espiritual, sobre todo de mujeres consagradas a Dios, vírgenes consagradas, en varios países, de manera especial ahí mismo en Buenos Aires. Tiene un grupo que él mismo les forma, les da retiros espirituales, les da dirección espiritual, y está conformando este grupo de mujeres consagradas y formadas al servicio de la sana psicología y sana psicoterapia. Bueno, habría muchas más cosas que decir. El padre en algún momento presentará también los libros que tiene para que se pueda conseguir por internet. La mayoría de sus libros están en Amazon, se pueden conseguir. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. El padre viene de dar un curso a sacerdotes sobre psicología y teología moral en la Mecameca. Vivimos con los 17 padres que están renovándose en el Cristo de la Mecameca. Y antes estuvo con un grupo de 35 psicólogos en Puebla, ¿no? Casi todos presenciales, algunos conectados, muy interesante, de psicólogos que ya le conocían muchos al padre, temas de antropología, etcétera, de la psicología. Y después de este curso, el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, estará con nuestras hermanas consagradas de Reino Christi. Están haciendo una experiencia de vida contemplativa, por si es de Dios, eso ya lo verá la rama consagrada femenina, si es de Dios, tendrá esa rama contemplativa. Pero el Padre les va a ayudar mucho con un curso de 3 días para terminar de discernir bien y presentar a las superioras de las consagradas, las directoras, la directora general y su consejo, si es de Dios eso. Y ya nada más termina, y el miércoles en la madrugada sale porque tiene todo un congreso de la Sociedad Turista que tiene que organizar en Buenos Aires en agosto. Gracias, Padre, por su tiempo y su dedicación. Muchas gracias, Padre Alfonso, gracias a todos ustedes por estar presentes. Vamos a comenzar nuestro curso refiriéndonos a la palabra de Dios, que es el fundamento de todo. Por eso nos introducimos con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Es el inicio de la predicación de Jesús, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, cuando nuestro Señor Jesucristo solemnemente comienza su ministerio de enseñanza, de transmisión de la palabra de Dios, que finalmente es el mismo. Santo Tomás de Aquino nos enseña que el centro del Evangelio es la gracia del Espíritu Santo. El Evangelio no son solamente palabras, ni principalmente palabras, las que aprendimos, las que recordamos. Son muy importantes las palabras porque son medios necesarios para nosotros, para nuestra condición sensible, pero no son lo principal. Lo principal ni siquiera son las nociones, los conceptos que esas palabras representan, sino que lo principal es una realidad. Y esa realidad es la vida divina que nos ha sido comunicada. Entonces, cuando leemos el Evangelio, no aprendemos una cosa nueva como cuando leemos libros de otra naturaleza, libros de ciencia, libros de literatura o descripción de hechos reales. Cuando leemos el Evangelio, tenemos principalmente la gracia de Dios en nosotros, eso es lo más importante. Se renueva una experiencia interior que es espiritual, porque viene del Espíritu Santo, por eso se denomina propiamente espiritual. Más aún, el Evangelio está unido con toda la tradición, porque la revelación de nuestro Señor Jesucristo no nos viene solamente a partir de la Sagrada Escritura, sino también a partir de los grandes autores de la tradición, más aún a partir de toda la tradición de la Iglesia, que está conformada por los escritos de los santos, de los padres de la Iglesia, de los grandes doctores.
y que está conformado también por las costumbres cristianas y muy especialmente por la vida cristiana, cuyo centro son los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Entonces, la gracia de Dios nos llega como a través de muchos canales, y el primero de todos es el de las palabras de Cristo, el Evangelio. Por eso comenzamos directamente por el Evangelio. Dice nuestro Señor al principio de su enseñanza, de una manera especial, solemne, porque está delante de una muchedumbre. Mucha gente concurría a verlo. Cuando nuestro Señor apareció sobre la tierra, nació de la Virgen María, muchas cosas cambiaron. Nos dice el Evangelio que el mundo estaba en tinieblas y que brilló una luz en las tinieblas. El mundo estaba en la oscuridad, brilló una luz en la oscuridad. Y esa es la luz de nuestro Señor, como decimos en la Pascua, esta es la luz de Cristo, porque Cristo es la luz, lo decimos también en el credo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo comenzaron a suceder muchas cosas, incluso extraordinarias. En la narración del nacimiento de Jesús aparecen, por ejemplo, los magos que vinieron de Oriente para adorarlo. Ellos sintieron algo interiormente y por eso siguieron la estrella que les indicaba el camino. Los pastores y sobre todo los coros de los ángeles que cantaban en el cielo. Durante la vida de Jesús aparecieron muchos otros signos, muchos milagros. El Evangelio dice que Jesús hacía muchos milagros. Y además muchos signos morales, porque la gente comenzó a seguirlo. O sea, las personas de ese tiempo, que habían sido educadas más o menos en el Antiguo Testamento, comenzaron a percibir algo nuevo en él, en su persona, que les resultaba misteriosa. Efectivamente, no era una persona humana, era una persona divina, era Dios mismo que hablaba. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Jesucristo se sienta como indicando que Él es el maestro, es la cátedra, sube a la montaña porque enseña una verdad superior, una verdad que nadie puede enseñar. Y sus discípulos se acercan porque son movidos por una gracia, por un interés que no es solamente humano, no es mera curiosidad. Hay algo misterioso que los impulsa. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios mismo. El reino de los cielos es nuestra vida ante Dios. Es el fin de todo. Para eso hemos sido creados, para estar para siempre ante Dios. ¿Qué es necesario para estar ante Dios? La pobreza. La pobreza está en el centro del Evangelio. Ciertamente, desde el punto de vista humano, la pobreza no es muy valorada. Los pobres son despreciados, los ricos humanamente son honorados. El Evangelio comienza de una manera que puede parecer poco pedagógica, porque nos dice: felices los pobres.
O sea, de una manera que no corresponde a la mentalidad general, que más bien piensa tristes los pobres. Entonces, felices los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres de espíritu? Los pobres de todo, no solamente de cosas materiales, sino también de cosas espirituales y muy especialmente de sus propias ideas. Porque para encontrar a Dios hay que despojarse de todo y sobre todo de las propias ideas, porque Dios está más allá de todo. Dios es infinito. Dios trasciende totalmente nuestra capacidad de pensar. Dios es misterioso. Por eso los grandes autores citaban una frase que es de un filósofo, pero un gran filósofo, Aristóteles, que los ojos de nuestro intelecto son como los de la lechuza cuando ve el sol. La lechuza vuela de noche porque tiene ojos débiles adaptados a poca luz. Y nosotros vemos a Dios de esa manera, como si estuviéramos de noche. Porque si lo queremos ver, no solo nos quedamos ciegos, sino que lo perdemos totalmente porque vemos otra cosa, no propiamente a Dios. Por eso el Evangelio nos enseña la pobreza. La pobreza material sirve para la pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual la tenemos que tener todos. Y juntamente con la pobreza espiritual, una pobreza afectiva de todas las cosas que sirve para amar a Dios, por encima de todas las cosas, que es el primer mandamiento. Ese primer mandamiento indica que para conocer a Dios tenemos que buscar la verdad. No solo conocer la verdad, sino amar la verdad, desear la verdad. Todos estamos hechos para la verdad, para usar nuestra inteligencia, los varones y las mujeres, los ricos y los pobres, todos los hombres, los instruidos y los ignorantes, todos hemos sido hechos para usar nuestra inteligencia. Y el uso pleno de nuestra inteligencia se encuentra en el conocimiento de Dios. Para llegar a ese conocimiento de Dios, tenemos que desprendernos de todos los otros conocimientos, todos, porque nada es Dios. Los otros conocimientos nos sirven parcialmente para acercarnos, pero nada es Dios. Finalmente tenemos que dejarlos a todos para encontrar a Dios. Ahora, como el conocimiento que tenemos en este mundo depende del modo de vivir, ese modo de vivir tiene que ser adecuado. Es lo que enseñaron ya los filósofos sin conocer la grandeza de la revelación. La vida ética es eso, o sea, que lo afectivo se adecue a la razón, que la conducta externa siga un criterio superior, que es el de la inteligencia, que ve que la vida humana está hecha para conocer profundamente, para contemplar. Ya lo decían los antiguos, Platón, Aristóteles, contemplar sobre todo la causa de todas las cosas. Pero el Evangelio va infinitamente más allá de la filosofía y nos enseña que para encontrar ese verdadero conocimiento de Dios, para encontrar a Dios, para encontrar el reino de los cielos, es necesario transformar totalmente
la conducta humana, y eso requiere una transformación afectiva, una transformación voluntaria, una transformación en los afectos y en el amor de la voluntad, afectiva sensible y también espiritual. Y es lo que dice a continuación nuestro Señor, continuando con las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hay una actitud fundamental del hombre caído, del hombre en estado de corrupción por el pecado original y por los otros pecados, que es una actitud agresiva, una actitud de autoafirmación. Las personas se sienten como lejanas de su plenitud, se sienten no valoradas, no amadas, y tienden a ponerse en primer lugar, a veces de una manera violenta, las personas y también los pueblos, las comunidades, las sociedades. Por eso reina la violencia en este mundo. La violencia en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social, política. Reina la violencia desde el principio de la humanidad. Nuestro Señor nos dice misteriosamente, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí ya no habla del cielo, sino de la tierra, porque es el lugar que tenemos para ir al cielo. Para ir al cielo, para conocer a Dios, para llegar a la perfecta unión con Dios, es necesario tener un tipo de vida en la tierra que sea proporcionado a Dios, que sea proporcionado al reino de los cielos. Y ese tipo de vida no es natural, es sobrenatural. Viviendo naturalmente no llegamos. Es decir, viviendo simplemente según nuestras capacidades y deseos humanos, no podemos llegar al reino de los cielos. Es necesario vivir de una manera superior, de una manera, en cierto modo, incomprensible para los hombres que no la conocen. Uno de los signos de esta manera de vivir es la mansedumbre, que es una especie de humildad. El soberbio es arrogante, se impone, se pone por encima de los otros. El manso es el humilde, es decir, aquel que reconoce que el bien de su vida no depende de sí mismo ni de su superioridad, sino que depende del don de Dios. Como le dice Jesús a la samaritana en el Evangelio según San Juan, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Tú misma le pedirías esa agua viva. El don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Es Cristo mismo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo modela el corazón para que reconozcamos al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos lleva al Padre. Y cuando llegamos al Padre, que es Dios, reconocemos que también el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero eso requiere una profunda transformación, que es la que enseña el Evangelio, desde el principio hasta el final. Esa transformación está centrada
no solo en las palabras de Cristo que hay que obedecer, sino en el ejemplo de Cristo que hay que imitar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es un modo de aprendizaje que no consiste solamente en asimilar o en producir conceptos, nociones, formulaciones, juicios, sino que consiste principalmente en una transformación interior que está producida por la vida divina, por la gracia de Dios, que es algo que se experimenta crecientemente, porque cuando llega la gracia y uno vive, como dice el Evangelio, va cambiando. Y si no va cambiando es porque no llega la gracia o porque no crece la gracia. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Porque todo sirve para el bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo. También lo que pasa en esta tierra, las cosas buenas e incluso las cosas malas. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Por eso los santos no se quejaban. Nosotros muchas veces nos quejamos de cosas que tenemos alrededor, de personas, de situaciones, grandes o pequeñas. Los santos fundamentalmente no se quejaban porque veían en todo una ocasión para que la gracia de Dios crezca, aumente y transforme la propia vida. Para que se haga divina y por medio de esta divinización, de esta gracia, lleguen al verdadero conocimiento de Dios. Estaban seguros de eso. Tenían confianza. Esto es la esperanza. La esperanza, sobre todo la esperanza, o sea, sobre todo la esperanza humana, que es una pasión. La esperanza teologal es algo divino, es una confianza sobrenatural. Y después todavía nos hace entrar más en profundidad el Evangelio y dice algo sorprendente a la mentalidad común, a la mentalidad mundana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No bienaventurados los que están alegres y contentos humanamente, sino los que lloran. Estas lágrimas corresponden a la acción del Espíritu Santo en las personas que reciben el Evangelio. Es decir, corresponden a el don de temor del Espíritu Santo. Los que lloran son los que ven la miseria de la vida mundana y se consuelan con la esperanza de la vida eterna. Cuando rezamos la salve, decimos que este es un valle de lágrimas. Siempre es un valle de lágrimas, pero las lágrimas pueden cambiar de significado. Cuando viene el Espíritu Santo e introduce en nosotros la gracia y comenzamos a imitar a Cristo, que es manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la actitud más fuerte del corazón, porque la justicia es la virtud principal entre las humanas. Las virtudes humanas
Son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia guía a las otras. La justicia es la virtud moral principal. No solo respecto de los demás, sino principalmente respecto de Dios. Solamente con el Evangelio podemos tener la justicia, es decir, en primer lugar, la verdadera religión, como dice San Agustín. La religión es la justicia respecto de Dios. O sea, darle a Dios lo que corresponde. Por supuesto, lo recibimos de Él, porque no tenemos otra cosa para darle, pero se la damos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, es decir, porque ellos alcanzarán la felicidad. Esta misma bienaventuranza, no solo en la vida eterna, sino también en esta vida, en cuanto es posible. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón son los que están totalmente purificados y se han liberado de los pensamientos extraños, de las divagaciones, de las fantasías, de los deseos inconvenientes, de todo lo que ocupa el corazón. El corazón es el centro de la persona, es la inteligencia, es la voluntad, son los afectos, todo unido por la conciencia. Son los que tienen permanentemente la conciencia de Dios, es decir, que conocen a Dios en sí mismos. Y que de alguna manera conocen lo demás en Dios, por la fe. Porque la mirada interior se transforma. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta paz es la paz verdadera, es la paz de Cristo. Os dejo mi paz, os doy mi paz, no como la que da el mundo. La paz del mundo es pasajera y aparente, porque termina en más guerra. Esta es la paz de Dios. Estos son los hijos de Dios, es decir, los que tienen de verdad la gracia. Por eso dice Santo Tomás que no puede haber paz verdadera sino con los que tienen la gracia santificante, la gracia que hace santos. Lo demás es una especie de concordia. Y a veces tienen también los malos entre sí para lograr sus propósitos. Esta es la paz verdadera. Esta paz verdadera es inseparable de la paz con Dios. San Pablo dice, Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Él es nuestra paz. Él reconcilió al mundo consigo. ¿Cómo hizo Cristo para reconciliar? Dice también San Pablo en la carta a los Romanos, Él nos amó cuando éramos enemigos. La caridad transforma a los enemigos en amigos. La paz es fruto de la caridad, es fruto del amor, como la misericordia. Y todavía más, dice nuestro Señor, anticipando su propia pasión y nuestra configuración con su pasión, que es necesaria en esta vida, porque la pasión de Cristo no es necesaria para Cristo, es necesaria para nosotros. La pasión de Cristo es cercanía de Cristo con nosotros para que, imitándolo y viviendo lo que Él vivió en la pasión, también nosotros lleguemos a la resurrección espiritual y a la resurrección corporal.
Por eso dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta expresión es misteriosa porque nos indica que no se puede llegar al reino de los cielos sin pasar por muchas tribulaciones, por muchos trabajos, por muchos sufrimientos. Por eso también dice, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. La reacción natural es defenderse. Pero aquí nos indica una reacción sobrenatural, una reacción superior, por encima de lo que la razón humana puede entender. Es decir, reconocer que hay una felicidad en todo esto, que no es otra cosa que, como dice la carta de San Juan, tercera, la obra de la verdad. La obra de la verdad que es Cristo, que la realiza en nosotros y la realiza en la Iglesia. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es decir, el mensaje inicial del Evangelio termina con un llamado a la alegría, al gozo, a la leticia, como dice San Pablo, alegraos en el Señor. Lo repito todavía, alegraos en el Señor, es una obligación. Como cuando nuestro Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es un mandamiento, es el mandamiento de la caridad. Y la caridad está unida al gozo. Entonces, cuando no tenemos gozo, es porque no tenemos caridad. Y porque no cumplimos el mandamiento. Claro, somos muy imperfectos, pero somos imperfectos justamente porque no tomamos conciencia. Porque no miramos nuestra vida desde el Evangelio. Porque la miramos de un modo muy natural. Fíjense lo que dice el Padre Nuestro en la traducción de San Jerónimo. Nos dice, danos hoy nuestro pan supersubstancial, sobrenatural. Claro, ahora se traduce el pan de cada día, pero parece que es el pan material, es el pan sobrenatural, o sea, Cristo mismo, cada día. Es realmente una vida nueva, una vida sobrenatural. O sea, normalmente miramos la vida al revés, como desde abajo. Y San Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Esto es el centro del Evangelio, que tendemos a olvidar, porque por más que haya siglos de cultura cristiana, más aún, en cierta manera, por eso, nos acostumbramos más al hecho de que sea cultura, de que sea vida humana, modo humano de vivir, que al hecho de que sea algo divino. Porque todo lo que existe en este mundo, incluso los desarrollos del pensamiento, de la filosofía, de la cultura, de la civilización, de la vida humana, de la economía, del derecho, de todo sirve para la vida eterna. No lo podemos mirar como si fuera un fin en sí mismo. Porque entonces comenzamos a desviarnos y perdemos el tiempo de nuestra vida, que está hecha para la eternidad, para el reino de los cielos. Por eso el Evangelio es siempre tan contundente, tan fuerte cuando lo leemos de verdad. Y deberíamos leerlo todos los días, porque es el centro de la vida cristiana. Todo lo demás
está alrededor del Evangelio. No podemos tener una vida meramente natural, consciente o inconscientemente dirigida al éxito en este mundo, según los criterios de este mundo. Por eso el Evangelio empieza justamente así: felices los pobres, bienaventurados los pobres. Es decir, al revés de lo que piensa la mayoría, de lo que se piensa normalmente. Porque, como nos dice la Escritura, despierta tú que duermes. Hay que despertarse. Las cosas no son como le parecen al que está dormido, son como le parecen al que está despierto. Y el Evangelio es una nueva luz que nos hace estar despiertos, porque en nosotros produce una semilla, produce un inicio de vida que transforma todo lo demás. Con esto dejamos nuestra introducción y nos encontraremos